Hola, ¿qué tal? ¿Me habías echado de menos? Te cuento que la semana pasada no pude grabar. ¿Por qué? Pues yo creo que ya lo sabes, estaba en medio de una mudanza estratosférica, de una mudanza titánica, donde Pablo, Ona y yo nos mudamos de Madrid a Girona, casi 800 kilómetros, donde nos llevamos 80 cajas, 20 bultos más, muebles de 2 despachos y una habitación. Y para más Inri, aquí compramos un montón de muebles que hemos estado 10 días. Yo creo que hemos batido el récord Guinness de equipar una casa desde cero. Literalmente desde cero, Pablo dedicándose a montar los muebles, yo alguno que otro, pero sobre todo yo deshaciendo, en mi caso, deshaciendo cajas, colocándolo todo y cuidando a nuestra enana. Así que hemos estado 10 días donde ni tan siquiera el domingo pasado mandé la newsletter. Así que esta semana y media ha sido para adaptar nuestro nuevo hogar y poder grabar mejores contenidos, además de un espacio de crecimiento personal y de familia. Pero sobre todo estamos montando nuestros 2 despachos de una forma en la que nos sintamos cómodos, nos sintamos con muchas ganas, muy motivados, muy inspirados para crear nuevos contenidos en nuestros canales de YouTube, en nuestro podcast, en nuestras redes sociales, en nuestros blogs. Así que, bueno, y aparte los cursos nuevos que llegan en la escuela Storymotion. Así que espero que te mantengas al tanto, te mantengas alerta, te mantengas con esas orejas puestas, porque hoy empieza un capítulo un poco más extenso, compensando un poco el que la semana pasada no estuve aquí presente. Estuve presente mentalmente diciendo, no me puedo creer que después de 31 capítulos haya faltado una semana. Para mí, que tengo TDAH, esto hago un pequeño inciso, mantenerme constante es muy complicado, es muy difícil. Pero el hecho de que me apasione tanto contar parte de mi experiencia, de mi conocimiento, a través de la voz, a través de este podcast, Maldita Narrativa, me hace tener esta rutina, esta disciplina y sobre todo muy motivada e inspirada y sobre todo también muy feliz de poder llegar a más personas compartiendo ese conocimiento. Así que si estás un día más, una semana más, un jueves más aquí en Maldita Narrativa, mi podcast donde la emoción, la estrategia y el storytelling se dan la mano para transformar cómo nos comunicamos, cómo conectamos y cómo vendemos, bienvenido, bienvenida. Y si acabas de aterrizar, habrás alucinado con esta entrada de casi 3 minutos, poniendo un poco en tesitura, en contexto de la razón de ser del por qué la semana pasada no pude grabar el nuevo capítulo. Así que si eres nuevo, si eres nueva, también bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a hacer un viaje profundo por las estructuras narrativas. Me apetecía hacerlo un poco más largo, insisto, bueno, para compensar el que la semana pasada no estuviera presente. Así que en lugar de traeros 5 o 7 5 o 7 estructuras narrativas, me he subido al carro, bueno, me he puesto la manta a la cabeza y he preparado 17 estructuras. Sí, 17. Así que, aunque muchos siguen creyendo que contar historias es pura improvisación o inspiración, la realidad es que detrás de las historias que nos atrapan, nos emocionan o nos hacen comprar, hay estructura. Y así debe ser, porque si no, no lo podríamos llamar estrategia. Así que te traigo 17 estructuras. Insisto, sí, 17. Que puedes usar en tu comunicación, en tus presentaciones, en tu contenido, en tu podcast, en tus lanzamientos y en cómo narras tu marca personal. Y no te preocupes, no te voy a soltar teorías sin esencia, sin alma, sin leitmotiv, esa razón de ser. Vamos con ejemplos reales, campañas de marcas que ya conoces o que te sonarán y sobre todo con pasos para que puedas aplicarlas desde ya mismo. Así que vamos por el bloque principal de este capítulo de hoy. Insisto, soy Elia Guardiola y os doy la bienvenida a Maldita Narrativa, mi podcast de storytelling estratégico, narrativa para marcas personales y comunicación corporativa. Vamos a hablar de las estructuras. Voy a hablaros de las 17 estructuras que os traigo justo hoy. Una de ellas es el viaje del héroe. Esta es la primera. Para mí es una de las básicas, de las imprescindibles. El viaje del héroe es precisamente dado del libro de Joseph Campbell, El héroe de las 1000 caras. ¿Qué es?
Es una estructura clásica de transformación. Un personaje común emprende un viaje lleno de retos que lo convierten en alguien extraordinario. Tú no eres el héroe, tu cliente lo es. Es, bueno, pues ese mundo ordinario hasta convertir en el mundo o llegar al mundo extraordinario. Los pasos clave se basan en 6 sobre todo, así si os los sintetizo, son 6. El primero es el mundo ordinario, el segundo la llamada a la aventura, el tercero es el encuentro con el mentor, en este caso tú como profesional, el cuarto serían las pruebas, los aliados, los enemigos, el quinto el clímax y el 6 es el regreso con el elixir, con ese resultado. Y esto no es solo una vez en tu vida, sino que esto va transcurriendo y te va ocurriendo muchas veces a lo largo de tu existencia. Un ejemplo real podría ser Nike, ¿vale? O Nike, si lo pronunciamos bien. Find your greatness, ¿vale? Encuentra tu grandeza. Muestra personas reales, no atletas profesionales que enfrentan obstáculos y los superan. Nike no se coloca como protagonista, sino como el mentor que acompaña al héroe, que en este caso es el cliente. Pero claro, me dirás, vale, Elia, esto es Nike. ¿Cómo nosotros podemos utilizarlo en nuestro día a día, en nuestro proyecto, en nuestro negocio, en nuestra estrategia? Pues aquí te recomendaría que empieces con tu historia o contenido presentando el mundo ordinario del cliente. Es decir, la situación en la que se encuentra. Plantea un conflicto real que viven. Luego, coloca tu marca como guía que da herramientas o acompañamiento. Y finalmente, muestra una transformación posible. No inventada, no ficticia, sino una transformación real que ya hayas vivido o que sepas a ciencia cierta que esto va a ocurrir. En segundo lugar, la segunda estructura que te traigo es StoryBrand de Donald Miller. De hecho, su libro, bueno, es uno de sus grandes libros, yo creo que es uno de los que lo hizo más famoso, es precisamente cómo construir una StoryBrand. ¿Qué es? Pues se basa en una estructura de marketing en 7 pasos, donde tu cliente es el protagonista y tú, el guía, que le da esa claridad. Y los pasos son estos 7 que te voy a mencionar. Esto es una forma muy sintetizada de contártelo. Yo tengo el libro y la verdad es que es maravilloso y además es muy práctico. Los pasos son: 1, el personaje, es decir, el cliente. 2, tiene un problema. 3, conoce un guía, en este caso tú, como mentor, como guía, como profesional. 4, le das un plan. 5, le invitas a actuar. 6, que evita el fracaso. Y 7, y le lleva al éxito. Por ejemplo, Airbnb, made possible by host. Hazlo posible gracias a los huéspedes. Entonces, una de las cosas, perdón, huéspedes no, el anfitrión, que me he ido por las ramas. La campaña se enfoca en el anfitrión como héroe que transforma espacios y experiencias. Airbnb no es la estrella, que podría serlo, pero no lo es. Es la herramienta, es el hilo conductor que hace que anfitriones y los huéspedes tengan una consonancia, tengan una historia perfecta. ¿Cómo aplicarla tú en tu negocio o en tu proyecto? Bueno, pues sencillo. Identifica el problema que tiene tu cliente. Si no quieres llamarlo problema porque tiene un contexto negativo, llámalo reto, inquietud, necesidad, me da igual. Pero al final termina siendo algo que tú puedes ayudar. En segundo lugar, define cómo lo ayudas con claridad. Describe, en tercer lugar, la transformación que quiere, la transformación deseada. No la que ya has hecho o que harás, sino la transformación deseada de ese cliente. Y finalmente, usa testimonios reales como prueba. La tercera estructura es la de los 3 actos y es una estructura basada, es la base en cualquier historia, ¿no? El inicio, nudo y desenlace. El inicio como contexto, el nudo como conflicto y el desenlace como resolución. Y los pasos son sencillos. Presenta, en primer lugar, tu personaje y su situación. En segundo lugar, introduce el conflicto, el reto, la inquietud, el problema o esa necesidad. Y finalmente, en tercer lugar, resuelve o transforma. Un ejemplo real sería, por ejemplo, la campaña de Lego Rebuild the World, reconstruye el mundo. El inicio, un mundo desordenado. El nudo, desafíos creativos. Y el desenlace, niños que reconstruyen con su imaginación. Y ya sabemos que los niños tienen un poder imaginativo espectacular. Lamentablemente, cuando nos hacemos adultos, lo vamos perdiendo un poco. Bueno, menos algunos, y me incluyo, que vivimos todavía con esa niña o niño interior que nos hace ser sumamente creativos y nos hace vivir de forma intensa cualquier situación. Eso es muy bueno para algunas cosas, pero hay que admitir que para otras es un poco
menos bueno, vamos a llamarlo, porque esa intensidad nuestra lo que hace es, o lo que logra es que lo tomemos todo a modo personal, suframos más, pero bueno, esto se puede trabajar, por supuestísimo. En este caso, ¿cómo aplicaría yo en tu negocio? Ideal para vídeos, ¿vale? Es decir, esto lo puedes implementar en vídeos, ponencias, reels o incluso publicaciones con storytelling. Luego, crea contraste entre el antes y el después, un clásico donde los haya en redes sociales. Y sobre todo, no olvides cerrar con una lección, con un insight o dato, en este caso una estadística, algo que muestre a la audiencia por qué tienen que confiar en vosotros. La cuarta estructura es la montaña de Freytag, que es una narrativa emocional en forma de montaña. Se supone que empieza con la tensión creciente, el clímax y la resolución. Y las fases son 5: la exposición, el incidente incitador, el clímax, el descenso y la conclusión. Por ejemplo, Google lo hace con el Year in Search, ¿vale? Cada año Google presenta una montaña emocional. Empezamos con búsquedas cotidianas, sube la intensidad con momentos sociales o globales y termina en esperanza. ¿Cómo la utilizaría yo en tu caso? Pues empezaría con una estructura ideal para vídeos, ¿no? Charlas o lanzamientos. Luego la elevaría emocionalmente hacia un clímax y terminaría con un mensaje de transformación o aprendizaje. La quinta estructura se llama in media res, que significa en mitad del asunto. Empiezas por el conflicto o el clímax para captar la atención. Ya sabemos que en esta era digital y de la información tenemos 2-3 segundos para llamar la atención a nuestra audiencia. Si estamos en presencial, hay un estudio de Microsoft que determinó que teníamos 8 segundos para captar la atención y retenerla. Como yo siempre digo, secuestrar esa atención, que es ahora mismo una moneda de cambio brutal en nuestros negocios y sobre todo en nuestros contenidos en redes sociales, en el blog, en internet en general. Un ejemplo real sería Netflix, las campañas teaser. Lo que hacen es avanzar directamente al conflicto para luego retroceder y explicar. Es decir, captan la atención desde el primer momento, en el momento álgido, digamos, en el momento de clímax total, donde dices, joder, espera, quiero saber más. Luego retroceden un poco para explicarte el contexto. ¿Cómo la utilizaría yo? Bueno, aquí en este caso también es ideal para reels, para vídeos o incluso para posts con frases gancho, ¿vale? Esos ganchos emocionales de los que ya os he hablado en varias ocasiones. Empieza luego con la parte más intensa o la parte más desconcertante. Inclusive, si quieres utilizar la emoción del miedo o de la incertidumbre. Y me diréis, ¿dónde vas, loca? ¿No podemos utilizar el miedo? Claro que sí, siempre y cuando automáticamente le des la solución. Y luego desarrolla el contexto, ¿vale? La sexta estructura es la de Kishotenketsu. Y es estructura japonesa. Se trata de la narrativa sin conflicto directo. Presenta una idea, desarrolla y da un giro y después el cierre. Esto es como un poco muy light, muy soft, muy suave, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso sí que es verdad que no hay un conflicto donde nos llame mucho la atención. Hay una introducción, un desarrollo, un giro de historia y una resolución. Sería un poco la historia o la estructura básica. Un ejemplo real, por ejemplo, sería Shiseido, la marca de perfumes. High School Girl, ¿vale? Entonces, empieza con un vídeo inocente, da un giro sorprendente que remueve estereotipos, pero ojo, porque empieza muy suave. Entonces, si tú quieres enganchar desde el principio, quizá esta no sea la ideal. Pero si estamos en un momento de tranquilidad, donde ya estamos vendiendo bien, donde no queramos llamar mucho la atención desde el inicio, entonces, bueno, pues ahí para incluso los clientes que ya tenemos, que ya los tenemos fidelizados, nos puede funcionar. Entonces, aquí luego da un giro sorprendente que remueve ese estereotipo y termina con un mensaje poderoso. ¿Cómo lo utilizaría yo? Bueno, aquí en este caso, para mí, yo considero que es muy útil para el storytelling emocional sin confrontación. Es decir, no vamos a hacer muchas sacudidas emocionales. Luego utiliza el branding sensible, emocional o artístico inclusive. Y es ideal para campañas sociales. La séptima estructura narrativa, que ya sabéis que tengo un par de capítulos sobre estructuras y algunas de ellas ya las he explicado anteriormente, pero bueno, como hace ya muchos capítulos y en este capítulo son 17, o sea, me quedan esta séptima y 10 más, así que agarraos, porque creo que el capítulo de hoy va a durar media hora como mínimo.
Ya sabéis que normalmente duran entre 10 y 20 minutos, pues hoy me voy a alargar bastante. Esta séptima es el before, after y bridge, ¿vale? El antes, el después y el puente. Es el clásico que se utiliza, es la estructura clásica de copywriting. Muestra cómo era el antes, cómo es el después y cómo se logró. Un ejemplo real es el de la marca Peloton, campañas de cambio físico y mental. Los testimonios que muestran el antes, el después y la herramienta que es Peloton, ¿vale? ¿Cómo aplicaría yo esta estructura? Bueno, en landings, en reels, en emails o incluso en casos de éxito. Usa contrastes visuales o testimonios reales y que el puente siempre sea tu solución. Es decir, es un antes y un después, pero la transformación está en el puente, que es tu servicio, tu producto, tú como profesional, ¿de acuerdo? Luego, la octava estructura narrativa es la de Pixar Storytelling y es la fórmula interna de Pixar para construir cualquier historia. Hay una plantilla, el érase una vez, todos los días, hasta que un día, por eso, hasta que finalmente. Y un ejemplo real es precisamente la campaña de Google Pixel, el Real Tone. Muestra cómo la fotografía excluía ciertos tonos de piel. Entonces, ¿cómo eso cambió? Explican precisamente todo narrado como si fuera un cuento. ¿Y yo cómo lo utilizaría en tu caso? Usaría una presentación personal. Bueno, esto lo utilizaría quizá en presentaciones más personales, en biografías, en discursos, en esa estrategia para presentarte tú como profesional. Incluso, ojo, cuando te hacen una entrevista de trabajo. Aplica en charlas para mostrar esa evolución, en discursos de presentación y es ideal para contenido narrativo corto. Tiene que ser breve. Esto no es extensivo a grandes reuniones eternas, ¿de acuerdo? O en conferencias de 45 o minutos o una hora. La novena estructura es el PAS, problema, agitación, solución. También se utiliza mucho en marketing y en copywriting, ¿de acuerdo? Es una estructura clásica en marketing. Muestra el problema del cliente, agítalo para que sienta esa urgencia, mete el dedo en la llaga, como siempre digo yo. De hecho, yo lo utilizo en el elevator pitch. Hablo de su problema, hablo de su necesidad, porque automáticamente le ofrezco una solución, ¿de acuerdo? Los pasos, presenta el problema, básicamente el reto, inquietud, necesidad, agita el problema, mostrando las consecuencias emocionales o prácticas de no poner solución a ese problema concreto. Y finalmente ofrece la solución que lo resuelve. Un ejemplo real es Hit Space, The Right Mind, la campaña The Right Mind. Presenta el problema del estrés, lo agita mostrando sus efectos en la vida cotidiana, que evidentemente todos sabemos y hemos vivido en algún momento de nuestra vida picos de estrés. En este caso, os puedo garantizar que yo este año, con la casa nueva, la mudanza y un lanzamiento fatídico que hice a principios de año, he vivido 2 momentos de estrés muy bestias, terminando costándome la salud. Y esto es lo que no tenemos que llegar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace Hit Space es presentar el problema del estrés, lo remueven, meten el dedo en la llaga mostrando esos efectos que causan en la vida diaria, y lo que hace Hit Space es ofrecer una solución. Es decir, Hit Space es el producto como solución. Yo lo aplicaría usándolo en tus posts, por ejemplo, en los posts de las redes sociales, en Reels o inclusive en email marketing. Muestra un problema cotidiano que toque emocionalmente a tu audiencia y luego remuévelo, tócalo, agítalo, sacúdelo de forma clara, presentando posteriormente tu solución o servicio. La 10ª estructura se llama SCQA, Situation, Complication, Question and Answer, ¿vale? Situación, complicación, pregunta y respuesta. Esta estructura la utiliza muchísimo en el ámbito corporativo y sobre todo en consultoría. Presenta la situación inicial, introduce una complicación, plantea una pregunta y ofrece una respuesta clara. Aquí los pasos son 4. Presenta la situación inicial, introduce una complicación que agrave la situación, formula una pregunta y responde con una solución clara. McKinsey & Company, yo creo que todos lo conocéis, la empresa, lo hacen en las presentaciones estratégicas. Por ejemplo, ellos lo que hacen es plantear el contexto de una industria, la complicación de la falta de innovación, por ejemplo, y luego la pregunta de ¿cómo innovamos? Luego, evidentemente, dan la solución. Esto es ideal para presentaciones corporativas, informes de resultados o incluso propuestas. Lo que tenemos que hacer aquí es abordar un reto claro y ofrecer una solución estructurada. Yo lo usaría
en nuestros elevator pitch, en nuestros pitch decks o incluso en soluciones que quieres presentar de manera efectiva. La estructura narrativa número 11, la 11ª, es la pirámide invertida. Esta estructura es muy útil cuando tienes poco tiempo para captar la atención. Empieza con lo más importante y luego desarrolla la información de forma descendente. Los pasos son 3. 1, lo más importante, es decir, el mensaje principal. 2, datos de soporte, algo que corrobore que aquel mensaje que estás dando es el que realmente necesita captar la atención y retener la atención de nuestra audiencia. Y luego los detalles adicionales. Por ejemplo, la CNN o la BBC utilizan la pirámide invertida en los titulares de noticias. La información más importante está al principio, seguida de más detalles a medida que avanza la nota, ¿vale? La noticia. ¿Cómo la aplicaría yo en tu caso o en nuestro caso? Para mí es perfecta para publicaciones rápidas en redes, notas de prensa incluso, en emails. Empieza con una afirmación fuerte. Luego ofrece más detalles que apoyen esa declaración de intenciones y para mí es muy útil para captar la atención en situaciones de poco tiempo. La 12ª es la que se llama FAB, el acrónimo Features, Advantage and Benefits. Características, ventajas técnicas o beneficios. Es una estructura para resaltar los beneficios de un producto o incluso de un servicio. Y lo que hace es mostrarlos primero desde sus características. Después va a las ventajas y finalmente los beneficios para el cliente. Esta no funciona para todo el mundo, porque en esta era digital de la información, de la infoxicación y del tiempo escaso que tenemos, esa era de la inmediatez, empezar por las características no siempre funciona, a menos que seas alguien muy técnico y que busque algo muy concreto. Pero sí funciona haciéndolo invertido. Benefits, Advantage and Features. Es decir, primero beneficios, luego ventajas y luego características. Pero bueno, esto ya es algo muy personal. Apple, por ejemplo, con el iPhone lo hace. Features, es decir, características, pantalla OLED. Advantage, es decir, ventaja técnica o funcional, mejora la calidad visual. Y el beneficio, una experiencia visual impresionante que transforma cómo ves tu mundo. ¿Cómo lo aplicaríamos en nuestro caso? Utilizándola para describir productos, servicios o incluso características de tu marca. Aplica en páginas de ventas, en landing page o incluso en post de productos. Y siempre termina con el beneficio emocional que tu cliente va a obtener. Es decir, yo creo que incluso podríamos añadir esa transformación. La decimotercera estructura narrativa, la número 13, es STAR, del acrónimo STAR, Situation, Task, Action and Result. Situación, tarea, lo que hiciste para solucionar, ¿no? Esa acción y el impacto que tuvo, el resultado. Es la estructura perfecta para explicar casos de éxito o logros profesionales y presenta la situación, la tarea que habría que realizar, la acción tomada y el resultado obtenido. Y los pasos son precisamente lo que llaman, lo que determina su nombre, ¿de acuerdo? Situation, Task, Action and Result. Situación inicial, tarea o reto a resolver, lo que hiciste para solucionar el problema, el impacto que tuvo. Nike, por ejemplo, lo hace con campañas de superación. Un joven con sobrepeso intenta cambiar su vida, por ejemplo. La tarea, practicar deporte. La acción, utilizar Nike para mejorar su entrenamiento. Resultado, logra alcanzar su meta de transformación física. Para mí es ideal para testimonios, presentaciones de casos y sobre todo también descripciones de proyectos. Yo la utilizaría en tu portafolio o en redes sociales para mostrar cómo resuelves problemas. Y es una estructura perfecta para conferencias o elevator pitch, discursos de presentación o discursos de ascensor, ¿vale? Que esto es todo lo mismo. La número 14 de estructura narrativa es el hook, story and offer, ¿vale? El gancho, la historia y la oferta. Es una estructura muy simple, pero efectiva. Atrae con un gancho, ese hook, ¿vale? Cuenta una historia que conecte la historia y el story, ¿vale? Y termina con una propuesta clara, que es la oferta. Hook, gancho, story, historia que conecta, sobre todo tiene que conectar, y offer, la oferta o llamada a la acción. Dropbox, por ejemplo, lo utiliza en el The Power of Simplicity, esa campaña brutal que tenía, ¿no? Y el hook es, tienes 10 gigabytes en la nube, pero ¿cómo los organizas? La historia muestra cómo Dropbox hace que tu vida sea más fácil. Y la oferta, regístrate ahora y obtén más espacio.
¿Cómo la utilizaría yo en nuestros negocios, proyectos, marcas personales? La utilizaría en anuncios, campañas de email o incluso publicaciones en redes sociales. Haz que tu gancho capte la atención en 3 segundos, no más, porque a pasar los 3 segundos la gente ya ha hecho golpe de scroll. Y cierra siempre con una acción clara que impulse a tu cliente a actuar. Vamos llegando al final. Voy por la número 15 de estas estructuras narrativas y se llama circular. ¿Qué es? Pues bueno, inicia la historia con una idea. Termina en el mismo lugar, pero transformada. Esta estructura cierra el círculo de la narrativa. Los pasos son 3. Presenta una idea o situación, en primer lugar. En segundo lugar, desarrolla la historia. Y finalmente termina volviendo al inicio, pero con un nuevo aprendizaje o mensaje. Coca-Cola lo hace con sus campañas de Navidad. Acuérdate, o sea, comienza con el tradicional espíritu navideño y termina con un mensaje de unión y esperanza. Esta estructura es ideal para charlas, discursos o incluso campañas de marca. Yo en mis conferencias muchas veces empiezo con una pregunta y luego al final, en ese push motivacional, les digo, ¿recordáis la primera pregunta cuando empecé la conferencia? Pues entonces esto es como circular, ¿no? Ideal, insisto, para conferencias, discursos o campañas de marca. Crea una sensación de cierre completo en tus contenidos y esto hace que no coge, que la sensación de la audiencia o de tu cliente no sea, ostras, me falta algo al final, ¿no? O necesito más. Funciona muy bien en el storytelling emocional, especialmente en mensajes de marca. La número 16 de las estructuras narrativas de hoy es la anécdota que enseña. Esta estructura inicia con una anécdota personal o breve, para que luego, puedas extraer una lección o un insight, en este caso una estadística, un dato universal. Los pasos son 3 también, y es presenta una anécdota o historia personal, también está esto para contenido personal, educativo o inclusive para conferencias, es brutal. Deja claro lo que aprendiste en segundo lugar y tercero, relaciona esa lección con tu audiencia. Richard Branson lo hace en The Virgin Way. Richard empieza su libro con historias personales de fracaso y cómo esos fracasos lo enseñaron a crear empresas exitosas. Entonces, es perfecta para crear contenido personal, educativo, speeches, conferencias. Úsala en blogs, en posts de LinkedIn, por ejemplo, o LinkedIn, o incluso en el inicio de presentaciones. Y aquí lo que tienes que hacer es entender que lo que vas a hacer es conectar siempre con la lección aprendida y el valor que aportas a tu audiencia. Y finalmente, la 17ª, la número 17 de las estructuras narrativas de hoy, de este capítulo de Maldita Narrativa, es la comparación extrema. En esta estructura haces una comparación exagerada entre los dos elementos opuestos para dar fuerza al mensaje. Los pasos es presentar dos elementos opuestos. Segundo lugar, exagera la comparación para provocar una reflexión. Mentalidad, chicos, mentalidad, pensamiento crítico. Conecta en tercer lugar esa comparación con tu propuesta o mensaje. Old Spice lo hace en su campaña The Man Your Man Could Smell Like. Una comparación exagerada entre el hombre común y el hombre ideal que usa Old Spice. Es un contraste exagerado, pero muy exagerado, pero efectivo. Es ideal para publicidad disruptiva, creativa sobre todo. Sabemos que es una exageración, a golpe de vista sabemos que es exagerado, que lo están haciendo adrede, que está hecho a conciencia, que no es casualidad, ¿no? Funciona muy bien en campañas de branding o de productos y luego crea comparaciones memorables que dejan huella. 17 estructuras narrativas. Como has visto, las estructuras narrativas son herramientas poderosas que puedes aplicar de forma estratégica. ¿Para qué? Para conectar emocionalmente con tu audiencia, con tus clientes, para vender de forma sutil y sobre todo para mostrar a un cliente cómo es el protagonista de la historia. Elige la que mejor se adapte a lo que estás creando, a lo que ya tienes y empieza a experimentar. Recuerda que no se trata solo de contar historias, sino de contar historias con intención, con propósito, que inspiren, que motiven y que hagan pasar a la acción. Y si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien que necesite ordenar sus historias para crear impacto. Como siempre, sigue contando historias con alma, con propósito y sobre todo con honestidad, con humildad y con personalidad. Pero sobre todo, si lo utilizas en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu proyecto o en tu marca personal, hazlo con estrategia. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Maldita Narrativa. Soy Elia Guardiola y me ha encantado estar aquí compartiendo un cachito más de mi conocimiento.